El meu gènere mai no determinarà els drets, les oportunitats i les responsabilitats que pugui tenir al llarg de la meva vida. És així en la realitat? Nós sabemos que a parte das mulheres não tem oportunidades iguais com os homens. Esse problema ainda persiste no nosso país. A mulher ainda vive num sofrimento, numa pobreza extrema. E esta pobreza já vem catapultando cada vez mais a situação da violência baseada no gênero no nosso país. Nosotras el máximo exponente de la desigualdad es la violencia. Es que sigue habiendo violencia y de muchos tipos. ¿No? Ya no solo a lo mejor la violencia en el ámbito más de la pareja, que es el que nos ocupa, pero seguimos encontrando el acoso, seguimos encontrando agresiones sexuales casi cada día, nos tenemos que seguir encontrando con los feminicidios. O sea, son todo este tipo de discriminaciones sistemáticas que seguimos viviendo las mujeres. Muchas noticias que están en medios es solo una parte de la situación, pero ¿qué pasa para ellos? I cannot explain because I don't have any word for that. You know that you will die. All of your family will die when you are going to study and you protest for your sisters. But they do it. Lo que más me duele como mujer y como periodista son los feminicidios y las desapariciones de mujeres. Antes de repente decían desapareció una mujer y todo el mundo buscaba y veíamos y era una, pero ahora son tantas. La violència de gènere a Catalunya i a la resta de comunitats encara està present perquè seguim rebent una educació basada en valors patriarcals a través de la publicitat, del cinema, de les xarxes socials, avui més que mai. Tots aquests valors de poder o de desigualtat de rols entre homes i dones se segueixen transmetent encara a dia d'avui.